Saludos, Dios los bendiga y Dios los guarde en el nombre de Jesús. Bueno, por aquí les traigo un video con mucho cariño, con mucho amor y con todo el deseo del mundo, ¿verdad? De que sea de edificación al que lo escucha. Y como ustedes saben, yo comparto las vivencias, lo que el Señor me enseña, ¿verdad? Para su gloria y su honra, y lo comparto, ¿verdad? Con la intención de que todos pues aprendamos y seamos edificados, ¿verdad? A través de la palabra que el Señor pone en nuestros labios. Ok, el tema del cual voy a hablar hoy dice así, dice: Dios no tiene sentimientos. Qué tema, ¿verdad? Pero ese es el tema que le puse a esto, porque de esto vamos a hablar, de Dios tiene sentimientos. Como yo traigo esto porque mucha gente, uno se topa en la vida, esta palabra Dios me la había dicho hace como 6 o 5 años atrás, Dios me la había dado. Y en este tiempo me la volvió a poner en mi corazón, porque uno oye a muchas personas que dicen que si Dios es amor, que si Dios es tan grande y esto y aquello, que por qué Dios permite las cosas malas, por qué Dios permite las muertes, por qué Dios permite todas esas cosas. Y a través de eso, ¿verdad? De preguntas que nosotros nos hacemos, de peticiones que ponemos delante del Señor, pues el Señor nos aclara, ¿verdad? En su momento, Él nos lleva la palabra, Él nos revela, ¿verdad? Y nos saca, ¿verdad? De esas dudas que podamos tener, porque Él conoce nuestro corazón y sabe que queremos tener el conocimiento que necesitamos para hacer y estar en su voluntad. Pues entonces, este video ya yo lo había hecho y cuando estaba terminando, sí apagó la compu. Yo pienso que fue que lo último del video no le gustó al enemigo. Pienso yo. Ok, pues nada, aquí estoy haciendo otra vez el video nuevamente. Pues ok, quiero leer en Hebreos 4:13 para comenzar el video. Y dice en Hebreos 4:13, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mira lo que dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta ante la presencia de Dios. O sea, que no hay nada oculto. Todo el Señor lo sabe, ¿verdad? Y antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de los ojos de aquel a quien le tenemos que rendir cuenta. ¿Y qué tiene que ver esto con que Dios no tiene sentimiento? Pues en el video te vas a dar cuenta que sí tiene mucho que ver, porque como les dije, hay gente que piensa que pues Dios no hace nada, que Dios no tiene sentimiento porque no se mueve, ¿verdad? En el dolor de los demás, no actúa. Y es por eso traje esta palabra, ¿verdad? Porque no hay nada oculto ante el Señor todo lo sabe. O sea, todo lo sabe. Y dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Que le vamos a rendir cuenta. Pues como ya saben, ¿verdad? Me preparo. Dice, ok, vamos a empezar por entender qué son los sentimientos y las emociones. Ya por el tema vemos, ¿verdad? Que dice Dios no tiene sentimientos. Pues vamos a ver, para poder entender qué son los sentimientos y las emociones. La emoción es un impacto, una impresión, una agitación y una alteración en nuestro cuerpo, en nuestro sistema. La emoción es la manera natural en la que los seres humanos reaccionan a lo que ocurre a nuestro alrededor y en nuestras vidas. Se dice que la reacción química, esto es por la parte de la ciencia, se dice que la reacción química se produce en nuestro cerebro a manera de respuesta a un estímulo externo de las cosas que pasan, ¿verdad? A nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestra vida, y que trae como consecuencia una alteración en nuestro cuerpo, una emoción, ¿verdad? Las emociones se producen por instinto, son automáticas, se generan sin hacer conciencia de la situación, son impulsivas. ¡Pap! Ahí está la emoción, sin pensar, sin nada. Simplemente aparecen y la reacción que provoca en nuestro cuerpo es intensa.
Las emociones tienen un periodo corto de duración, ya que es una motivación, un impulso, es una alteración. En cambio, los sentimientos pasan por una especie de filtro mental en donde podemos llegar a pensar más racional, y por tal razón los sentimientos pueden durar más tiempo, incluso toda la vida. Un sentimiento es un estado afectivo que se genera a partir de una emoción. ¿Ve? Una emoción provoca sentimientos y a través del razonamiento provoca pensamientos que muchas veces los alimentamos y se hacen más duraderos. Nosotros alimentamos los pensamientos cuando nos enfogonamos porque fulano o fulana hizo algo, porque pasó esto, entonces seguimos pensando en eso y seguimos alimentándonos, y es verdad, y pasó esto, hizo esto, y fue por esto, y fue por aquello. Pues ahí es cuando nosotros alimentamos los pensamientos y se hacen más fuertes, y uno lleva al otro, lleva al otro, lleva al otro, porque por el enojo te puede dar ira, por el ira te puede dar deseos de pelear, tú sabes, todas esas cosas. No son iguales, las emociones y los sentimientos no son iguales, pero sí parecidos, y uno te lleva al otro. Una emoción te lleva a tener un sentimiento, y los factores son los mismos. Tú tienes una emoción o un sentimiento por alegría, por tristeza, por enojo, por asombro, por confusión, etc. Dios nos dio un alma, y es donde están nuestras emociones y nuestros sentimientos. Nos dio voluntad y nos las dio para que fuéramos seres pensantes con voluntad propia. En el alma están los pensamientos, las emociones, los sentimientos, está la voluntad del hombre. Entonces Dios nos las dio para que fuéramos seres pensantes. Dios no dice robo, ok, voy para allá, ok, esto fue lo que Dios puso en mi chip, esto es lo que voy a hacer. No, Dios nos dio el alma para que fuéramos seres pensantes, para que tomáramos nuestras propias decisiones y con voluntad propia. Nosotros somos cuerpo, somos un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Pero Dios no tiene alma, tampoco tiene cuerpo. Dios es espíritu. Por lo tanto, Él no se mueve por emociones ni sentimientos como nosotros. ¿Ves? El Señor no, porque pasó esto, ok, pues voy a matar a este. Porque ok, a esta la voy a castigar, ok, a aquella le voy a quitar el pelo, ok, aquella. Dios no se mueve por emociones como nosotros, porque Dios no es emocional ni sentimental, Dios es espíritu. Dios conoce todos los tiempos, Él sabe todo aún antes de que acontezcas. O sea, nada toma por sorpresa al Señor, nada de lo que pasa en este mundo toma por sorpresa al Señor. Él sabe las cosas antes de que sucedan. Dice la palabra, aquí aún no estaba la palabra en mi boca, y aquí ya tú la sabías, mi alma te adora, Jesús. Dice la palabra, ve que antes de que nosotros hablemos, ya el Señor sabemos lo que vamos a decir. Nada toma por sorpresa al Señor. Él tiene un propósito y un plan muy bien trazado. Dios es principio y fin. Dios no tiene sentimiento, pero tiene atributos. Esa es su naturaleza, es su esencia. ¿Quién es Él? ¿Ve? Dios no tiene emociones ni sentimientos, pero sí tiene atributos. Los atributos de Dios. ¿Quién es Él? Su esencia. Él es amor, Él es santo, Él es soberano, omnipotente, omnipresente, Él es omnisciente, Él es sabio, eterno, benigno, es inmutable, tiene templanza, es justo, etc. Esa es su esencia. ¿Quién es Él? Ese es Él. Él nadie lo creó, Él siempre ha sido, mi alma te adora. Y esa es su naturaleza. Dios es amor y la verdad. Dios es amor y la verdad. Y Dios sí se aira, porque Dios sí se aira, pero no por un sentimiento ni una emoción. Dios se aira, pero solo contra todo aquello que se opone a la santidad de Dios. Dios también siente celos,
pero no celos carnales ni enfermizos, no. Dios siente celos por Andabas. Dios siente celos por todo lo que se levanta en contra de la santidad del Señor. Dios siente celos por su santidad. Dios es un Dios celoso en ese aspecto. Dios no es como nosotros que celamos hasta si aquella es tu amiga y está con la otra, la celas, si a tu pareja. No, Dios no siente ese tipo de celos, claro que no. Porque tú estás bien y tú pudiste tener esto y... No, o sea, nada. Dios siente celos hacia su ira, hacia su santidad, porque Él es puro, Él es limpio y Él aborrece todo lo malo. Dios no, si Dios tuviera emociones y sentimientos, la humanidad ya no existiera, pues nos hubiera destruido por causa de nuestra maldad. Si Dios tuviera sentimientos y emociones cada vez que mataban a alguien o hacían una injusticia o una violación, Dios actuaría bajo sus sentimientos, se enojaría, le daría ira, tomaría venganza, avanza. Pues Dios no se mueve de esa forma. Dios sabe que todas estas cosas iban a acontecer. Por eso Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Porque somos pecadores. Somos pecadores. Entonces Él envió a su Hijo para que nosotros podamos ser limpiados con su sangre de todo pecado, de toda inmundicia. Para que podamos ser librados del castigo eterno por causa del pecado y la maldad. Por eso Dios murió por nosotros. Porque Él sabía que todas estas cosas iban a acontecer. Mi alma te adora. ¿Te imaginas a Dios reaccionando por cada cosa que hacemos? Creo que estuviera igual o peor de estresado que todos nosotros, ¿verdad que sí? Imagínate Dios, ay Dios mío, ahí vino Daisy otra vez, hizo lo mismo, ya me tiene cansado, mira, llévatela Señor, ahora llévatela para el cielo, mándala al infierno para allá para que quede, porque es mala. O sea, imagínate a Dios reaccionando a todas las cosas que nosotros hacemos. Estuviera estresado que olvídate que ya no puedo más con esta humanidad, ya no puedo más. Un ejemplo en la Biblia, en Lucas 22, 50 al 51, entre Dios y Pedro también está, en Lucas, en Marcos, en Juan, y habla de cuando iban a entregar, ¿verdad? Cuando Judas entregó a Jesús, que venían por él, los guardias y todos esos fariseos, maestros de la ley, porque esos eran los que venían a llevárselo, los que conocían la ley. Mi alma te adora, Jesús. Pues Pedro, a lo mejor bajo sus sentimientos, le dio tristeza ver que se iban a llevar al maestro, o le dio coraje, le dio ira y le cortó la oreja al soldado. Pedro actuó bajo su humanidad, sus sentimientos y sus emociones. Y Dios, Jesús, que era todo Dios, pero también era todo humano, porque Él vino a hacer una obra aquí en la tierra como humano. Él actuó por su naturaleza, porque Él es Dios, Dios hecho carne. ¿Qué hizo Dios? Le sanó la oreja a Andabaso, a quien se lo iba a llevar. Se lo iban a llevar. Él sabía lo que le iban a hacer. O sea, que le iban a crucificar, que le iban a injuriarla, de todo. Él sabía, pero aún así Él le sanó la oreja, porque esa es su naturaleza. O sea, es su naturaleza. Y le dijo a Pedro, no hagas esto. O sea, no hiciste bien. O sea, estoy parafraseando. Estoy diciendo en mis palabras. Reprendió a Pedro por haberle cortado la oreja al soldado, creo que se llamaba Marco, algo así. ¿Y por qué? ¿Vieron la diferencia entre el humano y Dios? Vemos la diferencia porque Dios no actúa por sentimientos ni emociones. Hubiera estado por emoción y por sentimiento, hubiera cogido 3 palos y hubiera cortado la oreja a otro y se hubiera formado ahí una guerra y un algarete, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios no es así. Aparte de que Jesús sabía que eso tenía que pasar, que Él tenía que ser entregado, que Él tenía que ser crucificado, y Él nos iba a oponer al plan que ya nuestro Señor había trazado, ¿verdad? Para con Él, con su vida. Ok, Dios no se mueve por sentimientos ni emociones, sino por quien es Él. ¿Estaría Satanás jugando con las emociones y sentimientos de Dios como lo hace con nosotros? Porque Satanás juega con nuestras emociones y sentimientos a cada ratito. Y a través de eso
de los sentimientos y las emociones. Satanás nos destruye a nuestra familia, él forma pleitos, contiendas, desgracia a través de eso. Cuando el hombre se aira, que se enoja por esto, por aquello, ya quiere tomar venganza, ya anda, vaso. Ven, Satanás juega con nuestras emociones y nuestro... O sea, que a veces pasa algo, alguien te dijo algo, alguien se metió contigo y tú lo ignoras, ¿qué importa lo que digo? No importa, y no pasa nada, lo ignoraste, todo quedó bien, ¿ves? No pasó nada. Pero la misma palabra dice que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Y esto va mucho para mí, porque esta palabra el Señor me la dio con muchas razones, muchísimas razones. Mi alma te adora, Jesús. Ok. La mayoría, y podría decir que todas las cosas malas que pasan en el mundo es por causa de las emociones y de los sentimientos. La ira, el enojo, el odio, la envidia, el orgullo, la confusión, la sed de venganza, la hipocresía, etc. Es la razón de todos los males de este mundo. Los que quieren tener poder, yo quiero ser más grande que aquel, yo quiero tener más dinero que aquel, por la envidia, por el orgullo, por la arrogancia. O sea, todas esas cosas son sentimientos, o sea, ese sentimiento de querer ser grande, prepotente, todas esas cosas son las que causan males y desgracias a este mundo. Y Satanás está andabazo. Y Satanás está bajo el dominio y control de los sentimientos de muchos de nosotros, que el Señor los reprende en nombre de Jesús. Dios aborrece la maldad, la injusticia, pero Él tiene un tiempo para todo y habrá un tiempo para la ira de Dios por la maldad del hombre. Él tiene un tiempo para todo. Cuando juega también con los sentimientos, como un ejemplo, cuando te menosprecian, que te hacen sentir mal, que te hacen sentir poca cosa, amor te dicen fea, amor te dicen tú no sirves para nada, tú no vales nada, entonces tú empiezas a creértelo, te da tristeza, te da depresión. Entonces esos pensamientos llevan a veces a la gente hasta quitarse la vida. O sea, ese es el poder que puede tener los sentimientos y las emociones sobre nosotros, si no la controlamos, si no la ponemos bajo la palabra del Señor. Mi alma te adora, Jesús. Pero ahora, dice, Dios aborrece la maldad, la injusticia, pero Él tiene un tiempo para todo. Y habrá un tiempo para la ira de Dios por la maldad del hombre. Pero este tiempo que estamos viviendo es el tiempo de la gracia de Dios. Mi alma te adora, es el tiempo de la gracia, del favor, de su misericordia. Su anhelo es que a todos nos vaya bien, ese es su anhelo. El anhelo del Señor es que a todos nos vaya bien, que todos seamos prósperos, bendecidos. O sea, ese es el anhelo de Dios. Dios no quiere vernos mal. O sea, ese no es el propósito de Dios. Dios no quiere vernos sufrir, ni que Dios no quiere la muerte del que muere. Tú sabes, Dios no, al contrario. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros vengamos al arrepentimiento, que nos arrepentamos de nuestros malos deseos, de nuestras malas acciones, de nuestro mal proceder, y vengamos, ¿verdad?, a través del arrepentimiento a la luz de Cristo. Salgamos de esas tinieblas, que eso significa, las tinieblas significa todo lo malo, todo lo que a Dios aborrece, y vengamos a la luz del Señor, porque cuando venimos a la luz del Señor podemos ver lo que no veíamos en las tinieblas. Lo que creíamos que era bueno, entonces lo vemos como malo, porque es malo. Mi alma te adora, Jesús. Dios dice en su palabra que le amemos con todo nuestro corazón, nuestra mente y alma. ¿Por qué? Porque hay muchos mandamientos, pero hablando sobre los 10 mandamientos, Dios los resumió en 2. No matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no dirás falsos testimonios, no te arrodillarás a imágenes, ni te harás imágenes y semejanzas de lo que está arriba en los cielos ni debajo de la tierra. Todos esos mandamientos Dios los resumió en 2. Y el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros cumplimos esos 2 mandamientos, cumplimos toda la ley. La cumplimos.
¿Por qué? Porque cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, en ti no hay maldad. O sea, tu corazón está limpio, tu mente está limpia, vas a vivir conforme a la voluntad de Dios, vas a hacer el bien porque es la voluntad de Dios que hagamos el bien, lo correcto. Entonces, cuando amamos a nuestro prójimo, no le hacemos daño, no le deseamos mal, lo ayudamos, le damos la mano, ¿me entiendes? No le hacemos al prójimo lo que no queremos que nos pase a nosotros, ¿ves? Entonces, ¿por qué quiere el Señor que le amemos con toda su mente, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, alma y corazón? ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Y porque la palabra dice que del corazón salen todos los malos deseos, los malos pensamientos, todas las herejías, toda esa hipocresía, todas esas cosas salen del corazón. Entonces Dios quiere que la amemos con todo el corazón para Él limpiarlo, para Él purificarlo de toda esa maldad. ¿Ves? Para hacer un buen corazón en nosotros. ¿Por qué con nuestra alma, con nuestra mente? ¿Por qué? Porque ahí es donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Él nos quiere cuidar. ¿Ves? Por eso Él dice que lo tenemos que amar, mira, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, que son nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad y con todo nuestro corazón. Porque Él nos cuida, Él nos quiere cuidar. Mi alma te adora, Jesús. El ser humano depende mucho de cómo le ven la vida, en sus proyectos, en sus decisiones. Si les va bien, ellos están bien. Si no les va bien, ellos van a estar mal. Somos seres cambiantes y es por causa de las emociones y los sentimientos. Hoy podemos estar bien, muy alegres, muy contentos. Mañana podemos estar que no queremos saber de nadie, que nos apeste el mundo, etcétera, ¿verdad? Dios no es así, Dios no es cambiante. La palabra dice que en Dios no hay sombra de variación. No importando lo que suceda, Dios sigue siendo el mismo. O sea, Dios no pasó esto y ya Dios sabe que todas las cosas van a pasar. Inclusive la escribió en la palabra, nos advirtió. Dice esto de que Dios sigue siendo el mismo, de que Dios es inmutable, de que Dios no cambia. Está en Santiago 1, versículo 17, en Malaquías 3, en el versículo 6, en Hebreos 13 y versículo 8, y en muchas partes de la Biblia vas a hablar de la inmutabilidad del Señor, de que Él no cambia, de que Él es el mismo, ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Mi alma te adora, aleluya. Debemos tratar todos, porque como les digo, esta palabra Dios me la dio a mí primero, por muchas razones. Debemos tratar de ser muy conscientes y cuidar nuestros sentimientos y emociones, porque Satanás quiere engañarnos y destruirnos a través de ellos. Una cosa que veo, antes de decir esto, una forma en que el enemigo destruye, ¿verdad?, al hombre, a la familia, que pone contiendas, que pone disensiones, que pone pleitos, es como un ejemplo. Vamos a poner ejemplos, ¿verdad? Por lo menos los que me vienen a la mente. Es como pues cuando, ¿verdad?, cuando te ofenden o no puedes hacer algo, no eres capaz de hacer algo o te hacen sentir poca cosa, y pues tú, esos pensamientos, tú los anidas en tu corazón, le das poder, le das fuerza al extremo de que tú te sientes que no vales nada, que tú no compones nada en la vida, cuando Dios no hace porquería. Dios todo lo que hizo es bueno. Entonces esos pensamientos pueden llevarte a quitarle la vida o a tratar mal a las personas porque te jaltas de odio, estás aborrecida, la vida para ti no es bonita y pues vives así como amargado, como triste, ¿ven? Y eso no es un estilo de vida saludable. Otra forma es cuando las parejas que viven en pleito, que viven en contienda, que viven matándose, peleándose, que no son felices, pero se empeñan en estar juntos. Y ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo permitimos. No es culpa de Dios, no es culpa de nadie. Porque si tú por tantos años, porque si hay personas que cambian, claro que sí, pero si por muchos años tú vives en lo mismo, ya es un círculo vicioso. O sea, ya es que a ti te gusta, eres masoquista, o porque eso no es amor. Entonces decimos, no, porque es que yo lo amo, es que yo, no, eso no es amor. O sea, eso es algo que está fuera del amor y de lo que es Dios. O sea, es
Entonces, ¿ves? Vivimos en esa esclavitud. ¿Por qué? No hay necesidad de vivir en eso, pero está en nosotros, en que nos valoremos, en que nos respetemos, en que no permitamos que nadie nos haga lo que no merecemos. O sea, no vivir lo que no merecemos. Mi alma te adora. ¿Ves? Eso es una de las formas en las que el enemigo se cuela a través de los sentimientos, de las emociones, y trae confusión, trae mentira, engaño, muerte, desgracia, etc. Ahora, a esto que iba. Porque aquí me van a tirar piedra y me va a caer chinche, pero no me importa, porque a mí lo que me importa es hacer la voluntad de Dios, y si Dios puso esto en mi corazón, yo lo voy a hacer en obediencia, pero claro está, sin el ánimo de ofender a nadie, con mucho respeto, claro que sí, y no porque yo me crea perfecta, porque vuelvo y les digo, cuando Dios me da una palabra, Él me ministra primero a mí, y cuando Dios nos da una palabra es por muchas razones, porque lo tenemos que vivir, así es como la palabra se hace viva en nuestra vida. Entonces, en la iglesia estamos viendo mucha emocionalidad. Demasiado, diría yo. No voy a generalizar, no voy a decir que todo el mundo vive bajo emociones, no, claro que no. Pero sí hay muchas personas viviendo emocionalmente, un evangelio emocional, y eso es bien peligroso. ¿Que a mí me ha pasado? Claro que me ha pasado. Claro que me ha pasado, y por eso puedo testificar que eso es verdad. Y no necesariamente porque me haya pasado a mí quiere decir que le pasa a todo el mundo, pero esto pasa. Estas cosas pasan. Y entonces traigo esto porque no en forma de crítica, porque yo cuando traigo algo lo traigo para edificación, para que nos analicemos, para que podamos arreglar si hay algo mal en nosotros, ¿verdad? Como Dios lo ha hecho conmigo. Entonces, yo en lo personal, yo entiendo que la verdad no grita, la verdad convence. Entonces, hay personas que traen el mensaje, traen la palabra, y muchas veces todo es una gritaera. Todo es una gritaera, y a través de esa gritaera no hay nada. ¿Por qué? Porque ese mensaje que viene en forma de gritaera no edifica, no transforma, no liberta, no sana, no redarguye. ¿Por qué? Porque muchas veces uno no entiende nada de lo que dicen. A mí me ha pasado. Yo escucho prédicas que es una gritadera y a mí me da dolor de cabeza. Me da dolor de cabeza, me pone hasta de mal humor, de verdad. ¿Por qué? Porque es que uno no entiende. Uno los oye y uno dice, ¿qué rayo dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Y del mensaje tú puedes entender 2 o 3 cosas así, cacharlas así, porque es una gritadera. Pero mi alma te adora, es algo que no creo yo, Daisy, no creo que esté en la ordenanza del Señor, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, nosotros queremos traer las almas a Cristo, queremos que el mensaje llegue, pues hagámoslo con sabiduría, con discernimiento, ¿verdad? Con amor, con paciencia, con templanza, porque esa gritadera, eso no edifica. O sea, eso yo no veo que eso esté bien, lo veo emocional, porque es una gritaera que muchas veces tú no entiendes el mensaje que ellos están trayendo, muchas veces. O sea, yo he salido con dolor de cabeza en prédicas que son así, gritaera, que no me voy. ¿Por qué? Porque pues estoy ahí en obediencia, ¿me entiendes? Pues estoy ahí en obediencia. Y como te digo, y en reverencia, ¿verdad? Al Señor. Pero eso yo no encuentro que eso sea bajo el Espíritu, porque Dios es un Dios de orden. Sí, yo entiendo que cuando, mira, y yo lo he vivido, cuando nosotros estamos bajo la presencia del Señor, eso es algo bien fuerte, mi alma te adora. La presencia de Dios es algo bien fuerte que muchas veces nosotros no podemos contenernos y nos sacudimos y nos emburuzamos el pelo y fue aquí y fue. Entonces, eso sí, yo lo entiendo, pero nosotros podemos contenernos. Entonces, lo que ya es algo emocional, que es que yo no puedo entenderlo, el corre, el brincoteo. Esto es un desorden. Yo sé que muchos se van a molestar, pero ¿sabes qué? Al que vive la verdad no le molesta, la verdad solamente le molesta al que no la vive.
¿Ves? Y si esto le molesta a alguien, yo le pido disculpas, pero yo lo digo porque Dios lo puso en mi corazón y porque yo lo he vivido. Yo conozco personas que no quieren ir a la iglesia porque fulano grita, porque fulana grita, porque mira que esa persona grita, a mí lo que me da un dolor de cabeza, que si esto. Entonces, no se supone que traigamos las almas a Cristo, ¿sabes? Hay personas que no quieren ir allá, no, porque aquel grita, no, porque aquella grita, porque es que eso no es sabio, el mensaje no llega, yo no manso. Yo no creo que de esa forma pueda haber liberación, porque sí, ellos dicen, se metió Dios, y yo digo, ¿y dónde estaba Dios? Pues se metió. No estaba Dios antes, no estaba andabazo. Son cosas que yo las veo emocionales. Corre para acá, corre para allá, brinca para aquí. Y déjame decirte que a mí me dan muchas veces ganas de brincar, me dan muchas veces ganas de correr, porque es algo que, ay Dios mío, algo tan santo, tan fuerte, que es verdad, uno a veces no puede contenerse. Yo sé, claro que sí, pero esto, si yo corro para allá y aquel corre para allá, y yo brinco para acá y aquel brinca para allá, ya esos son emocionales. Ya eso no es espiritual, ya eso es obra de la carne, mi alma te adora. Entonces tú lo ves todo para aquí brincando, corriendo para allá, brincando para acá, y que esto es un maratón, el maratón se formó aquí. Eso no es sabio. Eso no es sabio, y yo no me creo perfecta, nada. Yo andabazo. Yo mejor que cualquier otra persona, y cualquier otra persona también puede dar testimonio de eso, de que yo soy un ser imperfecto y cometo tanto y tantos errores que llegué al momento de aborrecerme a mí misma. Claro que sí, porque yo cometo muchísimos errores de los que al día de hoy todavía no me siento orgullosa, ¿ves? Pero lo que es de Dios, punto. Y esto no, sí, que tú alzas la voz, porque es que esto es tan grande, es tan fuerte, claro que sí, podemos alzar la voz un poco, pero esa gritadera, algo que no es ordenado, y me va a soplar, y yo, pero me formó el huracán aquí. O sea, son cosas que uno dice, esto no está. Estas personas que te ponen la mano y te quieren tumbar, mira, y me van a meterle el pie para que caiga él. Eso no es de Dios, porque si Dios quiere darle una experiencia a alguien, el mismo espíritu lo tumba, tú no tienes que tocarlo, manso, anda. Mira, lo que hay en muchas iglesias es un show, teatro, eso es lo que hay, un circo. O sea, ¿qué es esto? Mi alma te adora. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque tenemos que cuidarnos. Yo me tengo que cuidar, nos tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque el enemigo va a estar jugando con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, y esto es peligroso. Esto es peligroso porque creemos que a lo mejor estamos bien y no estamos actuando bajo el espíritu, sino bajo la carne. Entonces eso a Dios no le agrada, porque a Dios no le agradan las manifestaciones de la carne. O sea, tenemos que tener cuidado. Entonces, si queremos traer las almas a Cristo, que se sientan bien escuchando ahí la palabra, no podemos estar con una gritadera que nos entienda, que salgamos con dolor de cabeza. Dios es un Dios de orden. O sea, esto no está en el orden de Dios, no lo está, punto, no lo está. O sea, y yo, de verdad, sé que muchos se van a molestar, pero no importa, no me molestan conmigo, me molestan con Dios, porque Dios es quien me trajo esto. Yo lo he vivido, yo he visto personas que no quieren ir a la iglesia por la gritadera, por esto, por aquello, pero es que eso no está bien. Entonces las personas no conocen de Dios, porque los hermanos que son viejos, pues ya, ok, fine, pero el que no conoce llega y ve esta gritadera y este brincoteo y dice, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Qué ejemplo? O sea, porque no es cuestión de contener las manifestaciones del espíritu, porque eso no lo puede contener nadie, porque hay un demonio escondido en la iglesia, y ese demonio se manifiesta porque allí está la presencia de Dios. O sea, no tenemos que estar con un circo. Se metió Dios y no estaba Dios, no estaba. O sea, son cosas que yo las veo que eso está fuera del orden del Señor. Y no lo encuentro sabio, porque está bien que a mí me den ganas de brincar y correr, porque esa presencia es algo tan fuerte que de verdad a uno le da ganas de correr y de brincar, es verdad, pero que yo pegue a brincar, entonces yo pego a brincar y aquel sale brincando, y aquel sale brincando, y cuando ven a ver lo que hay un brincoteo allí, entonces corro yo para acá y aquel me vio corriendo y corre para allá, y yo digo, ¿qué es esto? O sea, eso no está bien. O sea, eso no está bien. Entonces, ¿qué es lo que hay? Emocionales. Y se va dando una pata y tú lo ves una pata, ay, una pata, y ahí ves el otro, otra pata. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Mira, de verdad son cosas que yo las veo y yo digo, no, esto llora ante los ojos de Dios, de verdad que sí, porque no hay un orden y eso está mal. O sea, entonces tenemos que tener cuidado de no ser engañados por el enemigo. O sea, de no ser, Satanás está metido en muchas iglesias, ahí jugando con las emociones de todo el mundo, tú ves hasta un nene chiquito haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque están imitando lo que ven, tú sabes. Entonces, tenemos que tener cuidado. O
tenemos que tener cuidado que no haya un espíritu de confusión en nosotros, ¿ves? A través de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, y estemos actuando en vez del espíritu, en la carne, ¿ves? Porque tenemos que tener cuidado. Entonces, si vamos a traer las almas, que ese es el propósito de Dios para con nosotros, ¿verdad? Para con los que le servimos, tenemos que ser sabios. Tenemos que atraerlos con amor, con mansedumbre, con sabiduría, ¿verdad? O sea, y esto es algo que yo digo, mira, esto se sale, ¿verdad? De quién es Dios, de la santidad de Dios, de verdad que no, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, para concluir, oremos a Dios por discernimiento y sabiduría para poder luchar contra las maquinaciones del diablo. Dice en Isaías 55:8 que sus pensamientos no son como los de nosotros, ni sus caminos como nuestros caminos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y esto se refiere que Él es a quien es Él, su amor, su bondad, su misericordia, su templanza, la verdad, todas esas cosas, ¿verdad? No podemos ignorar las maquinaciones del diablo. El enemigo es sutil. O sea, él no es ningún tonto, como mucha gente dice, no, yo tengo al diablo agarrado por la cola, no, yo no tengo a mí. Dejen de estar hablando así, porque es que Satanás no es ningún tonto. O sea, Satanás no es ningún tonto. O sea, él jamás y nunca va a poder por encima de las cosas de Dios, porque Dios es más grande que todo está por debajo del Señor. Pero Satanás es astuto, y al que no tiene la verdad, al que no tiene a Cristo en su mente, lo engaña, lo engatusa. Y el mismo ángel Miguel, creo que fue Arcángel Miguel, no me acuerdo, dijo, el Señor te reprenda. Mira, no se puso a pelear con él, le dijo, el Señor te reprenda. Inclusive Jesús en la tentación le habló por la palabra, no puso, no, porque te voy a coger y te voy a hacer la llave 4, no, él por la palabra, le habló por la palabra, porque no de pan vivirá, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado y no permitir que el enemigo, ¿verdad?, juegue con nuestras emociones y sentimientos y caigamos en el engaño. Mi alma te adora. Bueno, en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Él sabe que esto puede pasar. El Señor sabe que estas cosas sí pueden pasar, ¿verdad? Porque somos humanos, tenemos debilidades, tenemos defectos, somos emocionales, somos sentimentales. Y el Señor sabe que sí, que estas cosas pueden pasar. Y cuando el Señor sabe que las hacemos inconscientemente, Él nos ayuda, Él nos va a hablar, Él nos va a advertir. O sea, Él no nos va a dejar así cuando sabemos que nosotros lo hacemos sin querer. Él nos va a ayudar, ¿verdad? Y si no, siempre pidámosles a Dios, Dios mío, mi sabiduría, mi discernimiento, y corrígeme en lo que estoy haciendo mal para agradarte, ¿verdad? Que como les dije, pues espero no ofender a nadie. Yo traigo esto porque yo casi siempre que traigo unos mensajes como estos, porque yo pienso en los que no tienen a Cristo, ¿ves? Yo pienso en ellos, porque ellos no conocen la verdad. Y estas cosas pueden confundirlos, ¿me entienden? Y por eso yo traigo esto. Tenemos que dejar la emocionalidad en la iglesia. Dios no es una emoción. Dios es un poder. Ansia, anda. Dios es la verdad. Dios es la vida. Dios no es una emoción. Y entonces, para concluir, ¿verdad? Por eso es que el tema de este mensaje es que Dios no tiene sentimientos. Porque no los tiene. Él tiene atributos, su esencia. Y Él para todo tiene un tiempo, para todo tiene un momento. Y todo el mal que el hombre hace va a pagarlo. O sea, tiene un momento. Pero Dios no actúa bajo emociones ni sentimientos porque no los tiene. Nosotros sí. Así que nada, yo espero en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que esto sea de edificación para todos. Los amo mucho en el amor de Cristo y aprendamos, porque yo estoy para aprender con ustedes, así como yo aprendo de las cosas del Señor y aprendo de otras personas. Estamos para aprender y para crecer, porque esto es hasta que Cristo venga, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga.